Seguimos entonces con la conferencia bajo el título Modelos educativos que permitan la sobrevivencia de la sociedad y el desarrollo de potencialidades en la escuela, a cargo del doctor Guillermo Carvajal. El doctor Guillermo Carvajal es médico, psicoanalista y psiquiatra, investigador y conferencista especializado en educación, democracia, psicología y psicoanálisis de niños y adolescentes. Pertenece a la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y a la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Psicoanalistas y ha sido presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Con ustedes, el doctor Guillermo Carvajal. Aló, aló. ¿Sí se oye? Ah, bueno, yo no me oigo. Bueno, es un placer estar con ustedes, estar en el gimnasio moderno, también años acompañando, cuando estaba, cuando había un rector, el Ovejo, ¿recuerdan ustedes? Trabajamos tantas cosas. En parte trabajamos algo de lo que vengo a conversar hoy, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Intentamos con ese hombre que era maravilloso, pedagogo. Intentamos generar nuevas propuestas educativas. Yo soy un outsider, vengo de otro terreno, yo no soy maestro. Soy maestro, pero no soy maestro. Yo soy un médico, un psiquiatra, un psicoanalista, vengo de otros campos. Lo que pasa es que el que se mete con niños, el que se acuesta con niños mojado amanece, dicen, ¿no? Y que se mete con niños no sabe dónde termina, ¿no? Los niños lo toman a uno de la mano y lo llevan a muchos escenarios. Ni hablar de los adolescentes. Yo soy un experto en adolescencia. Mi vida la he dedicado a la adolescencia. Yo he escrito libros sobre adolescencia. Tratado clásico que nosotros durante muchos años trabajamos para lograrlo. Entonces, los escenarios son todos. El primero, inevitable. Si uno trabaja con niños, el primer escenario se llama educación. Ahí lo jalan a uno. Lo jalan los padres, lo jalan los maestros, los muchachos, los niños. Y así vienen en escala los escenarios, el escenario social, ni hablar hoy del escenario cultural. De eso quiero conversar. La justicia de menores. En el año 2000 me invitó la AID, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, que es del Pentágono además. Me invitaron con la Corte de Massachusetts a hacer la ley de menor infractor en El Salvador. Eso fue de las experiencias más impresionantes que yo he tenido. 2 años duramos haciendo la ley. Yo iba a fines de semana, volvíamos con el juez de la Corte de Massachusetts. Juez de la Corte de Massachusetts y yo haciendo la ley de menores. Esa es la experiencia más alucinante que yo he tenido. Desafortunadamente no hicimos el libro que hemos debido escribir, no lo escribimos nunca. Me pesa mucho porque fue una experiencia alucinante. Salvador es un país alucinante, rarísimo, es un país rarísimo, con una estructura sociocultural rarísima. En fin, tantos escenarios. Hace yo no sé cuántos años, más de como 15 años, con Miguel de Subiría, con Pacho Callao, con el maestro Vasco. La muerte que más me duele en los últimos tiempos es la de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Vasco, el hombre más sabio que tenía este país de lejos. No había un hombre más sabio que él. Creamos la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, ¿no? Con otros más. Yo vengo de esta fundación, que es el Instituto Colombiano de Psicoterapia Integral.
donde hemos durante 50 años hecho investigación y trabajado mirando cosas, tratando de entender cosas, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿sobrevivirá la escuela a la posmodernidad? Es una gran pregunta, ¿no? Porque hay varias escuelas, ¿no? Vamos a ver de cuál escuela estamos hablando que puede sobrevivir a la posmodernidad. Y un subtítulo, ilustración o talentos, ¿no? Bien, definamos, me muevo en un modelo científico inevitablemente, y los científicos, cuando nos movemos en un modelo científico siempre arrancamos definiendo cosas, ¿no? Entonces empecemos por ahí, traigamos algunas definiciones para tener algún mínimo marco conceptual, ¿no? La primera, la educación, ¿no? ¿Qué dice el diccionario? Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. El DRAE, instrucción por medio de la acción docente. Esto es muy interesante, instrucción por medio de la acción docente. Eso implica ya algo más que la enseñanza. Y una definición operativa que nos parece importante traerla, ¿no? Conducción del comportamiento humano en relación con paradigmas ideales de la cultura. ¿Y quién educa? Es la pregunta, ¿no? Bueno, los padres siempre han educado, teóricamente por lo menos, ¿no? El maestro es el partero de la cultura, teóricamente también, ¿no? ¿Será hoy el maestro el partero de la cultura? Gran pregunta que nos hacemos. ¿Cuál cultura? ¿Y la red educa? ¿Los influencers educan? ¿La inteligencia artificial? Lo que se nos viene es bien complicado, ¿no? Porque la inteligencia artificial todavía no ha empezado, ¿no? Está ahí, pero operativamente todavía no ha empezado. Desde que empiece operativamente la inteligencia artificial, no sabemos de verdad a dónde vamos a llegar. El cambio estructural de la cultura más inteligencia artificial es una incógnita. De verdad, para los mismos que están trabajando la inteligencia, es una incógnita. ¿Qué va a pasar con el ser humano? Veámoslo de la cultura, que es quizás el tema que más nos interesa, ¿no? Semánticamente es cultivo o crianza, ¿no? Cultivar es cultura. Genéricamente es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Y una definición operativa, ¿no? El conjunto de influencias que desde el nacimiento moldean la conducta humana y moldean la mente humana y dirigen su conducta. ¿Y quién pone el paradigma y los ideales de la cultura, ¿no? ¿Cómo se da un patrón cultural para la sociedad? ¿Quiénes son los líderes de las culturas, ¿no? Los padres y maestros, como los conductores de lo cultural, siempre han sido. Las culturas siempre han nacido de ismos generados por genios que dicen cosas, ¿no? Generan cambios, etcétera, ¿no? ¿Estará pasando eso hoy? Es una pregunta grande que nos hacemos. ¿En qué cultura estamos, ¿no? ¿Quién culturiza hoy? Bueno, vamos a sopearnos en modernidad un poco para poder hablar de posmodernidad y la nueva cultura y poder hablar de la nueva educación, algo de la nueva educación, pues tenemos que acordarnos de cosas, ¿no? ¿De dónde venimos? Somos griegos absolutos y seguimos siendo griegos. No olviden eso. Venimos del milagro griego. Varios autores hablan sobre el milagro griego. Es una cosa rara lo que pasó en Grecia. En ningún otro sitio del mundo había pasado y no ha vuelto a pasar.
Los ejemplos, por ejemplo, son Oriente, ¿no? Todo el mundo de Oriente. ¿Por qué digo Oriente? Porque Occidente es totalmente griega. El mundo occidental es griego, no hay nada que hacer. Oriente no. El milagro griego es curioso, ¿no? Se va metiendo y va a tratar de entender, porque uno lee la Ilíada, si la Ilíada es igual al Oriente. La Ilíada es con reyes, la Ilíada es vertical y jerárquica, la Ilíada es con héroes, unos arriba y otros abajo. Esa es la Ilíada, lo menos griego que hay. Pero luego empiezan a pasar cosas, ante todo las invasiones dóricas, jónicas, etcétera, el siglo IX, la época oscura, todo ese cuento. Y de pronto aparece Hesíodo y empieza a haber todo un reclamo, ¿no? De, 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 de luchar contra los dominadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo ve uno, pues, en la manera como inicialmente los directores del cuento, que eran los estrategos, inicialmente eran nombrados por los dueños del paseo y después fueron nombrados por el pueblo, ¿no? Es un cambio brutal. Solón fue de Solón, pero en particular Pericles, ¿no? Un estratego autocrático nombrado por el pueblo, ¿no? Entonces, un sistema vertical que se horizontaliza, ese es el milagro griego. Pero es un milagro, para mí me interesa es desde el punto de vista mental, ¿qué pasa ahí en la mente? Yo soy un mentalista, a mí me interesa la mente. ¿Cómo es la mente que se horizontaliza? Por eso las diferencias entre Oriente y Occidente son dramáticas, porque nosotros tenemos una mente horizontal, de tú a tú, con cualquiera. Hoy insultan al presidente de la República. A Pericles casi lo matan. Tuvo que arrodillarse a los 300 para que no lo mataran, líos con Aspasia, ¿no? Igualitario. El tema, vaya, insulte a usted el gordito del Corea del Norte. A ver qué le pasa. Vamos a mostrar cómo es el cuento, ¿no? O a Mao Zedong, por poner ejemplos. O al señor Chávez, ¿no? Quizá Chávez le va a insultar al señor Maduro, ¿no? Insulte, ¿no? Entonces eso es, ¿no? La horizontalización de la mente. Ese es el milagro. Lograr sentirse igual al otro. Pero eso implica una cosa, que no hay superiores. Y eso implica otra cosa, que yo soy el centro del universo. Eso implica otra cosa, que el sistema está centrado en mí como individuo. Y eso implica otra cosa, que necesito un sistema político que avale eso. Y en donde yo tenga voz y voto. Y eso fueron los griegos, los que crearon eso. Nos dieron todo, el sistema horizontal, la mente horizontal y un sistema político. Ese es el milagro griego. ¿Cuánto dura el milagro griego, no? Bueno, siglo V, el furor, Pericles, pero ahí pierde Atenas el cuento, porque viene la peste, muere Pericles, y Atenas se la toma Esparta, su gran enemigo. O sea, la guerra del Peloponeso la pierde por la muerte de Pericles y por la peste, la pierde. Pero después los atenienses, los espartanos no sabían, pusieron los 30 tiranos, pero no sabían qué hacer y la dejaron tirada otra vez y volvió otra vez Atenas a ser importante, pero viene después el otro complicadito que era Alejandro Magno, ¿no? Y que se toma el mundo entero, el mundo occidental, podemos decir en ese momento, hasta la India llegó Alejandro, pero impuso el modelo griego hasta donde era posible
imponerlo a un hombre que era de alguna manera vertical. Tanto que ahí las anécdotas son muy claras, ¿no? Cuando Alejandro llega a la capital de Persia, de vuelta, ser el emperador persa, nada menos, y se comió el cuento y se vistió de persa, y la gente se le arrodillaba, la pelea que tuvieron sus generales. ¿Usted cómo permite que alguien se le arrodille? ¡Qué bellaco es usted!, le decían a Alejandro, su general. La pelea se volvió muy seria, tanto que una noche se emborracharon y él, furioso porque le estaban reclamando, mató a su íntimo amigo de un lanzazo. Y eso nunca se pudo recuperar Alejandro de eso, ¿no? Que le exigían el respeto por el otro, la horizontalidad del modelo. No era posible. Así allá hubiera conquistado el mundo, era un común y corriente como los demás, ¿no? Eso eran los griegos. Era Alejandro, luego vienen los generales de Alejandro, los tres que se dividen, el que se queda con Egipto, Ptolomeo, la biblioteca de Alejandría, etcétera, etcétera, todo ese cuento que sabemos, ¿no? Pero viene Roma, Roma hija absoluta de los griegos, Roma griega, pero con un problema complicado. Tenía un pensamiento etrusco, la aristocracia romana. Y el pensamiento etrusco significaba reyes. Ese es el problema. Por eso pelaron a Julio César, porque le dio por aristócrata ponerse de rey, porque él quería ser emperador, quería ser rey. Y lo pelaron por eso los republicanos, que eran los demócratas del cuento. Entonces el milagro griego, mitad y mitad en Grecia, ¿no? Los dioses griegos, todo era griego para los romanos, pero tenían el rey en la cabeza. Y por eso el sobrino de Alejandro es el primer emperador. Pero seguía el espíritu griego. El espíritu griego estaba ahí, en todas partes, en la literatura y en la educación, ni hablar. Los griegos inventan el modelo educativo. Se inventan el modelo educativo que hoy tenemos. ¿Cuánto tiene el modelo educativo que ustedes están en clase? 2.500 años tiene en una parte y 250 en la otra. Ahora vamos a hablar de eso. La parte de los 2.500 años es el trivium y el quadrivium. Todo currículum es griego. El trivium, la retórica, la gramática y la dialéctica para poder hablar bien en público, ¿no? Y el quadrivium, ¿no? Las matemáticas, la astronomía, la geometría y la música. Muy bonito eso, ¿no? Y ese es el modelo. ¿Cuántos siglos duró el ser humano teniendo trivium y quadrivium tal cual? Como 20 siglos. Pero la Revolución Francesa, trivium y quadrivium. Después de la Revolución Francesa, todavía seguimos insistiendo en una curricularidad única, ¿no? Con un agregado después, con la ilustración que vamos a ver. Si no tenemos tiempo, me preocupa ese tiempo, que a mí se me alarga el cuento hablando. Bueno, cae Roma, 476, la toman todos los grupos bárbaros. Pero ¿quién se apropia del cuento romano? La Iglesia Católica. Se apropia de la mente. A mí lo que me interesa es la mente. Hasta ahora la mente era griega, pues, torcida por los romanos, pero sigue siendo griega. Pero aparece la Iglesia Católica. Aparece la Iglesia. Y se toma el poder absoluto. Y aparece, cambia el pensar. Y al cambiar el pensar, cambia el modelo. De la horizontalización del modelo griego, aparece un pensar religioso que es absoluta y totalmente vertical. En particular, cuando es monoteísta, porque el politeísmo no tenía problema. Además, los dioses griegos
fíjate, los dioses tenía que parecerse al modelo de pensamiento griego, estaban lejitos por allá, no se metían mucho con los hombres, salvo que les diera por abusar del poder y parecerse a ellos, entonces los enloquecían y aparecía el ibris, ¿no? Todo individuo que tiene el poder le da el ibris, enloquecen. Creo que ejemplos tenemos varios, ¿no? Enloquecen con el poder. Maldición griega, todavía. El ibris. Y aparece la pelea de la iglesia contra Grecia. 10 siglos destruyendo. Y no pudo. 10 siglos. La iglesia a destruir a Grecia. No podía aceptar el pensar griego. Por eso es tan bella la obra de Humberto Eco. El nombre de la rosa y la película, ¿no? El monje, el viejito monje escondiendo el libro de Aristóteles, ¿no? El libro de la ética, porque había risa. Había risa y la risa era peligrosa porque había felicidad y la felicidad era peligrosísima porque ablandaba la creencia. Y si se ablanda la creencia, se ablanda la fe. Y si se ablanda la fe, Dios peligra. Y entonces había que acabar con el libro de Aristóteles y esconderlo, ¿no? Y matar al que se metiera por delante. Y por eso llega Guillermo Escardil, llega a investigar, ¿no? Hasta que descubre quién es el asesino, etc. La película es muy bella, pero más bella la novela todavía. Es una cosa irónica de Humberto Eco, irónica para contar el cuento. La iglesia tenía que destruir a Grecia. Y aparece la modernidad. Aparece la modernidad por la retoma del modelo griego. Se retoman el 14 y el 15, con los exponentes. Claro, Francis, claro, es muy interesante porque el cuento es muy largo, pero voy a tratar de decir algunas cosas, ¿no? Trivium y quadrivium. El trivium era básicamente el sentamiento en el hombre, la importancia del antropocentrismo. Se instrumentalizaba en el trivium, ¿no? Y el quadrivium era la mirar naturaleza, las dos cosas que distinguían los griegos. ¿Qué eran los griegos? Unos personajes que centraban el mundo en ellos mismos, en el individuo, y miraban la naturaleza con curiosidad. Por eso la astronomía, las matemáticas, la geometría, la música. ¿Qué pasa entonces? La iglesia destruye todo eso. ¿Dónde quedó el trivium? Subsumido en la iglesia. ¿Y dónde quedó el quadrivium? 5 al que me diga dónde quedó el quadrivium. En el Islam. El quadrivium se subsume, queda muerto. ¿Sabe? En las bibliotecas. Y algunas cosas, en medicina sí empieza, sigue, ¿no? La mirada de la naturaleza es ¿qué? La ciencia. Es la presciencia y luego la ciencia. Esa es la mirada de la naturaleza. ¿Y quiénes la desarrollan? Quedó quietica, había algunos desarrollos y son muy interesantes, pero cuando aparece el Islam eso se dispara, porque para Mahoma era claro que el conocimiento era brutalmente importante, era un homenaje a Dios, mientras que el conocimiento para los cristianos era un peligro para Dios. Y ahí se desarrolla. ¿Dónde nace el método científico? En Basora, en Irak, en el siglo X. Al-Haim lo describe, el método científico que no conocemos. O sea, se desarrolla en el Islam. Entonces, ese desarrollo del Islam que entra a Occidente nuevamente, más la caída de Constantinopla que trae unos sabios ante toda a Florencia, ahí empieza a amalgamarse una nueva mirada. ¿Sí? Francis Bacon, el primer Francis Bacon, y luego, bueno, ante todos los astrónomos, ¿no? Los que toman todo el modelo de la mirada de la naturaleza. Y empieza la presciencia a aumentar en Occidente también. Y por el otro lado aparece una cosa rarísima, ¿no? Que es la retoma del modelo griego, ¿no? La importancia del individuo, el poder opinar, el poder saber, el culturizarse, etcétera, ¿no? Y aparecen monstruos, pero el más monstruo de todos fue el señor Kant.
cuando nos dice, sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete a conocer, atrévete a cultivarte. Es el planteamiento kantiano. Y aparecen inevitablemente, eso termina en dos revoluciones. Ese calentamiento nuevamente del modelo griego termina en dos revoluciones. Una, la francesa, que dignifica al individuo al máximo. ¿O no fue eso? Le pelaron la cabeza a un rey. ¿Para qué? ¿Qué le pelan la cabeza a un rey? Es que esa es la simbología. Volvemos a la horizontalización del sistema y genera la república. O sea, volvemos a Grecia. Y por el otro lado, la revolución industrial. Nada menos, ¿no? La máquina de vapor. Ojo, la máquina de vapor, pues sí, la máquina de vapor, ya lo vamos a ver más adelante, la máquina de vapor fue griega, del siglo segundo. Pero bueno, eso es otro cuento, pero se retoma aquí, ¿no? Ya viene un sistema político que es la democracia, vuelve a horizontalizarse el sistema, aparece la república, etcétera, etcétera, lo que tenemos hoy. Somos hijos de la Revolución Francesa, ¿no? Y obviamente la razón primero, con Descartes, y luego el sapere aude con Kant. Y aparece un nuevo pensamiento. Ojo, estábamos en el pensamiento religioso, ¿no? Veníamos de un pensamiento griego que se transforma en un pensamiento religioso. La iglesia, Dios primero que todo. ¿Eso que usted dice está en la Biblia? No, no está. Sobra. ¿Y eso que usted dice está en la Biblia? Sí, sí está. Entonces también sobra. Así era la iglesia. Así de clara era. Mataron a Bruno por decir pendejada de que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Lo quemaron. Y Aristóteles y a Galileo lo arrodillaron, ¿no? Y tuvo que decir que no era cierto, para que no lo pelaran también. Así de claro era. Vertical, jerárquico, absoluto, lo único importante. Claro, pero la presión fue tan grande que dijeron, bueno, aceptemos ciertas cosas, pero primero Dios. Ah, bueno, se llama la escolástica. Y así hicieron los griegos, así hizo la iglesia la transacción, ¿no? Pero el pensamiento era religioso, absolutamente religioso. Primero Dios, cualquier otra consideración. Pero cuando aparece el pensamiento científico, entonces ya Dios empieza a ocupar otro lugar. Y la ciencia empieza a ampliar su, eh, su lugar, su espacio, y aparece un pensar científico. Ese pensar científico, ¿cuánto lleva? 250 años. Y hoy invadió la mente. Invadió la mente. Yo hace mucho tiempo la palabra Dios no la escucho en mi consulta. Veo adolescente, ¿no? No la oigo. Y nace un hombre libre, y en la revolución industrial emerge la imposición de un nuevo ser humano. Comienza la imposición de un nuevo ser humano en la revolución industrial. La mirada de la naturaleza del método científico produce en el renacer el renacimiento, ¿no? La revolución industrial en el 60, del 60 a 1760, 1840, rápidamente. La máquina de vapor la crea es Herón James de Alejandría en el siglo I, entre el primero y el segundo, porque él nace en el primero y muere en el segundo, ¿no? Y Watt la retoma en 1976. Ahí es cuando aparece la revolución industrial, pero la máquina de vapor era griega. Por eso Sagan decía, el famoso astrólogo decía Sagan, si los griegos hubieran seguido la línea que siguieron los de la revolución industrial, 2 siglos después, en el siglo III después de Cristo, estaríamos en la Luna con naves espaciales con inscripciones griegas. Así debe haber sido, pero pararon ahí, ¿no? Luego se retoma en el siglo XVIII y 2 siglos después en la Luna. Bueno, viene todo el cuento de la migración del campo, aparece el ferrocarril, comienza la burguesía, ¿no? Campesino tiene que ser educado. ¿Por qué? Porque era ignorante.
todas las, todas las fábricas, los momentos. En ese momento la revolución industrial necesitaba mano de obra, y esa mano de obra, pues, era campesina, porque los artesanos vivían bien. Entonces no podían contratar artesanos, tenían que contratar gente que estuviera dispuesta de pagarle lo que se les daba la gana y explotarla como se les daba la gana hasta los niños chiquitos, que fue impresionante la explotación de la revolución industrial, pero les pagaban mejor que en el campo y preferían vivir en la ciudad que en el campo, pero eran totalmente ignorantes, totalmente analfabetas. Y la empresa, la industria necesitaba gente, las fábricas necesitaban gente con una mínima ilustración. Y entonces se inventan el modelo educativo de hoy. El que tenemos hoy en el aula de clase es inventado ahí, hace 250 años, y no ha cambiado nada. Que claro, se construyó como un aparato de disciplina y eficiencia orientado hacia la lógica mercantil y de trabajo en flagrante oposición con la ilustración y sus aperiados de kantiano. Porque por el otro lado venía un modelo educativo también, que es apasionante. Vamos a verlo. Es apasionante y cómo se parte en dos el cuento, ¿no? ¿Y cuál es la teoría educativa? La teoría. Una educación tiene una teoría, un método y una técnica. ¿Cuál es la teoría de esa? La letra con sangre entra. La teoría siempre ha sido, la teoría de la educación, la letra con sangre entra, ¿no? Esa la brava, con sufrimiento. El método, pues expulsivo, ¿no? Verticalismo jerárquico, la tarima y la prudente distancia, ¿no? Y entonces aparece un maestro que la genera ese modelo, ¿no? Tiene una rígida teoría del aprender, la letra con sangre entra, no le interesa el otro como individuo, ya que lo que importa es el gregarismo, la igualdad y la uniformidad. Ese es el modelo de la evolución industrial. Claro. ¿Cuántos alumnos tenía el aula de las aulas de clase cuando empezaron a educar campesinos? 2.000 estudiantes por aula de clase. Existía una patología que era la afonía del maestro. Ustedes saben, los pobres maestros gritando para que 2.000 lo escucharan y le entregaran varas largas a unos muchachos fuertes para que cogieran a juguete, a varazos al que hablara mucho, ¿no? Para que dejaran dictar clases, ¿no? Y obviamente hay que educar y a la brava aprender, porque eso tiene que ser rapidito, entonces, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se sabía quién educaba? ¿Quién aprendía? ¿Cómo se sabía quién aprendía? Pues había que crear algo para saber quién aprendía. Entonces se crearon los exámenes. Y entonces había que saber quiénes eran los mejores de esos que aprendían. Entonces se crearon las notas. Para que quede claro, ¿no? ¿En dónde estamos? Y había que llevar trabajo a la casa porque no se podía trabajar. Estaban en la empresa, en la fábrica. Entonces, ¿cuándo estudiaban? En la casa. ¿Con qué? Con las tareas. Hace 250 años. Que quede clarito, ¿no? Así fue. Y entonces todos tenían que aprender lo mismo. Y aparece una postura que era la postura importante del momento, y era obvia, ¿no? Sapere aude. ¿Cómo se hace uno libre sabiendo cosas? Pues muchas, aprendiendo todo lo que se pueda, ¿no? Y entonces ilustrándose. Y aparece la ilustración que da un modelo, el modelo de ilustración, que es saber cosas, pero cosas metidas en un currículum, en el trivium y el quadrivium. Seguimos siendo griegos. Y ese currículum era rígido y estricto y era único y todos tenían que aprender lo mismo. ¿Les suena parecido? No, es para que entendamos los cuentos, ¿no? 250 años hace que estamos con este cuento. ¿Funciona? A mí me funcionó.
Yo de niño, de adolescente, la berraquera. ¿Funciona hoy? Bueno, ese es el tema, ¿no? Desprecia las teorías psicologísticas que individualizan peligrosamente, se mueven la respuesta emocional y la acción reflexiva, es omnipotente y omnisapiente, saber es poder, contamina el campo con su mundo interno de manera caprichosa e impositiva, estático conservador para preservar la tradición y la verdad, exige un indiscriminado desarrollo funcional y de potencialidad. Todo esto nace de ese modelo represivo, vertical y jerárquico educativo. Mantiene una incapacidad propositiva de escuchar, exige identificación con un modelo de sometimiento, genera un vínculo sadomasoquista de temor, rabia, resentimiento, impotencia, sometimiento, resignación e idealización. Ese es el modelo del método expulsivo y su maestro. Eso fue, así me educaron. Yo no sé si a ustedes también, pero así me educaron a mí. Ese era mi maestro. Y la técnica para lograr lo anterior debe utilizar todas las posibles técnicas de maltrato y violencia. ¿Cuáles son? La clase magistral, el texto escolar, el examen de la nota, la pérdida de año, los castigos, la tarea escolar, el currículum unificado e inflexible. ¿Cómo la ven? Ok. Pero vamos un poco atrás. Cuando aparece la revolución ilustrada, la revolución ilustrada, aparecen los pensadores, primero el Baruch Spinoza, que fue el que armó el despelote, ¿no? Luego Bacon, Galileo, Leibniz, Pascal, Newton, ¿no? Que eran los de la mirada a la naturaleza, ¿no? Ahí aparece el cuadrivium. Y aparece el siglo de las luces que va entre el 18 y el 19, a mediados y comienzos, ¿no? Y aparece lo que llamamos la ilustración. Defensa de la razón soberana, búsqueda de la felicidad y la evidencia de lo sensorial para el aprendizaje, su lema, sapere aude. Atrévete a pensar. El origen, la Revolución Francesa con sus postulados de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y separación de la Iglesia y el Estado. Pero eran claros que el problema era con la Iglesia. Pretensiones, combatir la ignorancia, la tiranía y la superstición. Desarrollo de la ciencia, de una nueva economía y de la república o democracia. Implantar el método científico y su reduccionismo pragmático. Dignificar al individuo humanista y hacer operativa los derechos del hombre como naturales y su adultez mental. Eso es, bueno, estoy siendo casi rusoniano. Estoy hablando como Rousseau, más o menos. Bueno, ¿y por dónde arranca esa educación? Humanista, la educación humanista, que no tiene nada que ver con la otra que daba palo, no tiene nada que ver con la revolución industrial, es la humanista. Esa arranca con el más grande de todos, hay que leerlo hoy. Uno lo lee hoy y no puede creer lo que ese hombre decía. Jan Comenius, 1592, 1600, 1670. Comenius dijo las cosas más maravillosas. La educación para las niñas también, al igual que los muchachos, cosas de ese tipo, decía Comenius, la igualdad absoluta, el amor por los niños, nunca tocarlos. Es cual decía Comenius en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Y siguen después de Comenius, pues la Compañía de Jesús acompañó a ese modelo, ni hablar Rousseau, pues, con su Emilio, y luego vienen ya mucho más estabilizados Pestalozzi, Herbart, Froebel, María Montessori, Jean Piaget. ¿Y dónde queda esa educación? En el kindergarten. Es el único sitio de educación libre que tiene el ser humano, el kindergarten. Después se jodieron. Por eso decía Solá, yo fui feliz de niño hasta que entré al colegio. La disociación total. ¿Por qué no seguimos con el kindergarten? ¿Conocen algún ejemplo de gentes que haya de verdad un propositivo siguiendo con el kindergarten, por ejemplo, en toda la primaria? ¿No conocen? A ver, dele. La unidad pedagógica, por ejemplo, Carrasquilla, Jaime Carrasquilla, la unidad pedagógica. La primaria, Jaime, ¿qué hacía en la unidad pedagógica? Estas discusiones con Jaime y Pacho Callao eran maravillosas. Llevando el modelo del kindergarten de para arriba. Y entonces, ¿cuál es la idea, Jaime? Que los niños jueguen.
el juego. La primaria era un sitio de juego. Y entonces se inventó los proyectos. Hay que ver lo que era eso, ¿no? Entonces, y los proyectos, un poco como la propuesta, era un poco como la propuesta de Neil, de en Summerhill, ¿no? Un poco la propuesta de Neil, ¿no? Ustedes dicen que hay que hacer, le decían a los niños, ¿no? Ojo, no, más de 15 no, más de 15 no. 10, 12 ya son una manifestación, yo creo. Más de 10 no. Y el único sueldo importante de un Estado debe ser el del maestro, lo demás es paga. Claro, la inversión más grande que tiene que tener un Estado, si es decente, es la educación. Y el partero de la cultura es el que mejor tiene que pagar. El mejor sueldo el del maestro, luego el del presidente de la República. Así debe ser la cosa. Y, no, primero el maestro, luego el policía y después el presidente de la República. Pues es que no me nombran a mí ministro, ¿eh? Mejor. El lío que armo yo sería grandísimo. La unidad pedagógica fue un modelo muy bello. Y hay muchos, ¿no? Ya hay varios modelos, ¿no? Que por lo menos llevan a la primaria a eso, ¿no? La felicidad, el goce, el disfrute, pasarla rico. ¿Ser qué? ¿Cuál es la propuesta de hoy? Frente al frente a la ilustración, frente al saber cosas, frente a ilustrarse, ¿cuál es la propuesta de hoy? Ser creativos. La escuela, ya me adelanto, la escuela tiene que ser creativa hoy. Si no es creativa, está muerta. ¿Qué pretendió la modernidad? La instalación de un paradigma democrático. Obviamente, la modernidad venía por ahí, a instalar un paradigma democrático, porque al fin de cuentas, pero creo que me va a tener que tomar un poquito de agua. ¿Qué pretendía pues la modernidad? Instalar su paradigma. Resumámoslo. Dignificación del individuo, obviamente, ¿no? El individualismo acérrimo, el individuo es el centro del universo. El otro como un individuo, el otro como un igual. Y si el otro es un igual, y más todavía, si el otro es un igual y yo disfruto con que el otro sea un igual, y yo disfruto con que el otro disfrute, ¿en dónde estoy? En la cultura del amor. El otro como un igual, el humanismo en la práctica, todo ese modelo humanista en la práctica, la horizontalización del sistema, la cultura del amor y de la felicidad, la pretendida instalación de un modelo económico amoroso, no el capitalismo salvaje. Si en la Revolución Francesa no hubiera, si los Estados Unidos no hubieran asumido el modelo calvinista, sino el modelo jesuita, otro Garre nos cantaba con el capitalismo. Sería otro capitalismo muy distinto, pero fue calvinista. El hombre libre de ataduras del medioevo, la aparición de un nuevo estado mental. Entonces, eso es lo que pretende la modernidad. Pero ¿qué tenemos con la educación? ¿Qué ser humano produjo en la práctica? Teníamos dos cosas. Una, los planteamientos humanistas, la filosofía, la ideación, pero otra, la educación operativa de la revolución industrial. Y por el otro lado, lo religioso. Entonces, la mezcla de todo eso que produjo, en lugar de este paradigma que acabamos de ver, produjo un individuo sometido y sometedor, jerárquico, autoritario, intolerante, dogmático, conservador, excluyente, clasista, racista, nacionalista, creyente, reverente con los mayores, empoderado que el mundo es de los adultos, considerando al niño y al adolescente como inmaduro e incapaz, machista, rindiendo culto a la virginidad femenina, homofóbico, concibiendo la familia como la unidad monolítica de la sociedad, creyendo en el matrimonio como la meta de la madurez humana, dando enorme importancia a continuarse con la cría, en la mitad entre la edad media religiosa y la modernidad laica, y ejerciendo una palabra mágica que engloba como consigna a todo su comportarse. La palabra es clara. Obedecer. Y ese fue el nombre. ¿Vieron?
No fue el que quiso la ilustración teóricamente. No fue el que planteó como estado mental. Pues yo me crié así, así, esos eran mis adultos, ¿o no? Hasta ahí llegamos. Y la escuela de la Revolución Industrial, pues yo la viví con mucho placer. Y me enseñó, muy chévere. Bueno, ¿qué se nos vino encima? ¿Qué queremos decir con siglo XXI, no? La posmodernidad, ¿no? Una nueva cultura, filosóficamente nace el superhombre nichano. El que alborotó el cuento fue Nietzsche, con el superhombre, ¿no? El superhombre es el hombre libre. Si es el libre, es superhombre. Toma la idea kantiana, pues Kant primero, ¿no? Pero que Nietzsche agarra a Kant y otros y genera su modelo de superhombre, ¿no? Y luego del ser que va haciendo en el tiempo, de Heidegger, del ser y la nada, de Sartre, y ante todo de la revolución posmoderna emancipadora de Lyotard y Bateman, ante todo Lyotard. ¿Cuál es el filósofo de la posmodernidad? Señor Lyotard, en los años 40, 50 del siglo pasado, marxista absoluto, estructuralista, pues Levi-Strauss es el que mandaba en el cuento en ese momento, filosóficamente hablando, y se revela contra eso. Manda al carajo eso, diciendo, señores, el ser humano es libre, independiente. Toma básicamente el superhombre nichano, ¿no? Y plantea toda una filosofía muy interesante. Hay que leer a Lyotard, porque es el padre, y plantea el término posmodernidad, es el primero que lo usa. Luego Bátimo también, pero el hombre fuerte es Lyotard, ¿no? Ahora, desde la sociología, la posmodernidad se refiere al proceso cultural observado en muchos países en las últimas 2 décadas, identificados a principios de los 70, pero nace en los 40, 50 con Lyotard. Y produce un efecto de esta postura, es nada menos que la Revolución de Mayo del 68, ¿no? Nace de ahí. Prohibido prohibir. La Revolución de Mayo del 68, ¿no? Operativamente se define más por lo que es, por lo que no es, que por lo que es. Hay un acuerdo en que se trata de una renovación radical de las formas tradicionales que imperaron en la modernidad en materia de arte, cultura, pensamiento y vida social. Contundente y revolucionaria respuesta al fracaso de la rígida, teológica y lineal modernidad, la que no pudo contener los avances de la ciencia y del pensamiento no lineales y de la que no fue capaz de emancipar, a la humanidad. Es la era del desencanto y el derrumbe de las utopías. Defiende lo híbrido, la cultura popular, el descentramiento, la autoridad intelectual y científica. Liquida la operatividad de los grandes relatos. ¿Cuáles eran los grandes relatos? El cristianismo, la ilustración, el comunismo y el capitalismo. Están liquidados por la posmodernidad. Solo queda un relato, el relato griego. Y yo leo y miro y busco, y nadie dice eso, lo digo yo. El único que no se tumbó fue el relato griego. Siguen siendo griegos. Es un milagro que sigue, un milagro griego. Seguimos siendo griegos. No, ese quedó incólume, ese relato griego. Yo estoy escribiendo un libro sobre posmoderna, obvio, pero me mamé de escribir libros científicos que no lee ni mi mamá. Entonces, estoy escribiendo una novela sobre la posmodernidad con una niña que va a la consulta. Es una novela hermosísima. Ya la verán. Estoy haciendo la propaganda de mi novela. Pero no la he terminado. Solo queda incólume en el relato griego. Busca la realidad, aceptación de las diferencias. Lo posmoderno será aquello donde caben una infinidad de identidades, todas ellas diferentes. Rechaza el racionalismo, buscando la anarquía y el caos. Tiende, eso es la anarquía, ¿no? El modelo anárquico en la economía, ¿no? Milley es típico. Milley es un posmoderno absoluto, ¿no? Anárquico total, ¿no? El Estado, al carajo, ¿no? Tiende la ausencia del bien común y culto a la individualidad, presentifica el tiempo con primacía del instante, mitologiza el mundo cuántico,
Promueve el predominio del narcisismo y de la identidad prestada desde afuera. Este es todo un problema, porque es la cosa negativa. Hay pérdida de la importancia de la religión y de lo espiritual con ateísmo en creciendo. Usa el cuerpo como instrumento de libertad y de fuente de placer. Deja que los grandes liderazgos cedan su lugar a figuras que gozan de una fama privilegiada y efímera. Pues sí, Shakira mucho mejor que cualquier filósofo, que Marx. Shakira versus Marx. Por modernidad. Hay ausencia propositiva de un paradigma unificador, búsqueda del goce inmediato sin mediar mucho el otro, instalación de la baja frustración ante la realidad, mezcla de esoterismo, ciencia y fe, genera vínculos relacionales y nuevos vínculos, reemplaza la realidad real por la realidad virtual, hay desencanto y apatía por todo, el paso de la producción y el consumo al consumismo, con primacía del marketing para favorecer la ética del dinero, reemplaza el medio por el contenido y excita el predominio de la vivencia mediática, ¿no? Me ven, luego existo. Ese es el lema de hoy. Estimula el paso de la producción y el consumo al consumismo, sostiene la primacía del marketing para favorecer la ética del dinero, busca el reemplazo del medio por el contenido, lucha a brazo partido por la imposición y cumplimiento de las leyes antimaltrato y de inclusión total, se la juegan todos por eso. Y genera una subcultura agresiva sobre el cuidado de la naturaleza, al negar todo absolutismo y toda verdad, priva la religiosidad de sus bases de credibilidad y deja al ser humano solo con preguntas e instalándose a no quedarse satisfecho con respuestas terminadas y únicas. Promueve el fin de la historia, niega realidades basadas en absolutismos rígidos, verticalistas y jerárquicas, quitando el poder absoluto a toda normatividad. ¿Cómo les parece la posmodernidad? Esos son los postulados filosóficos de la posmodernidad, ¿no? Y operativos, no solamente teóricos, sino operativos. ¿Cuál será el profundo cambio? Un cambio estructural de pensamiento. Lo que estamos viendo, un cambio estructural del pensamiento. El pensar griego pasó al pensar religioso, luego se retoma el pensar libre de la ilustración y ahora una nueva estructuración del pensamiento religioso al pensamiento científico, de la satanización del cuerpo a su sacralización, del paradigma de la obediencia al paradigma del respeto. Los hijos no obedecen, exigen respeto. Respéteme y te respeto, y si no, aquí nos agarramos, ¿no? De la creencia en los sismos al cuarto de hora, ¿no? Cuarto de hora. Ojalá tengamos un cuartico de hora en la televisión, ¿no? De los viejos sabios a los hacedores del software. Y del Homo sapiens al Homo universal. Cambios estructurales del pensamiento. Y hablemos de educación, el proceso educativo de la modernidad, actores clásicos. Vamos a ver, entonces, ¿cuáles eran los actores clásicos de la modernidad? Así me crié yo. En familia, total autoridad impuesta, vertical y jerárquica, con métodos y técnicas represivas. Impone los valores formativos. Escuela, único sitio oficialmente empoderado del conocimiento. Dios y sus representantes aún permean todo acto personal y social, incluyendo formas de relacionarse y vincularse el ser humano. Lo social, la sociedad opera a través de la monolítica unión de escuela, familia y religión. La cultura se considera una entelequia intelectual y académica en la modernidad, ¿no? El Estado no interviene en la modernidad y solo le dejan actuar con sus autoridades educativas, bajo ministerios y secretarías y de ser necesario a través de los jueces, ¿no? ¿Y la educación cuál es? El método, ya lo vimos, el maestro represivo, la prudente distancia, la jerarquización, la técnica, el maestro que enseña, los exámenes, las notas, el castigo, las pérdidas parciales o total, la magnificación, la uniformidad. Por favor, pónganse de pie. Esta educación ha muerto. Entierro de quinta. Que quede claro. Entierro de quinta. No va más. Y está haciendo un brutal daño. Además, yo creo que el bullying lo produce la escuela. Porque aburre, porque harta, porque excita la agresión. Eterno descanso. Que descansen. No queda más.
Ahora veamos los actores del proceso educativo de hoy. Familias sin mayor autoridad y con convicciones caducas y no escuchadas, convivencia de crisis a su interior, con sensación de no tener funciones de utilidad para las crías y en grave ausencia de la mente, en la mente de los hijos. Escuela sin autoridad para dar conocimiento o formación, solo sitio de reunión de pares y de socialización real, dislocada de la mente de los estudiantes y promoviendo el aburrimiento y la agresión ante su modelo de frustración en aumento, dada la permanencia de su modelo educativo. Estado en influencia real y marcada con leyes operativas de protección de los menores de la naturaleza, de la inclusión y el maltrato. Y van para más allá, y van para más allá las leyes, ¿no? Ya las cosas están pasando para unos ciertos límites, ¿no? ¿Qué tal el cuento de los cambios de sexo en los niños de 6 o 7 años? Bueno, vigencia actuante de sociedad y cultura, discusión presente sobre lo social y lo cultural, con cuestionamientos claros y continuos a la antigua manera social y cultural. Nuevas relaciones y nuevos vínculos dados por las necesidades personales de los jóvenes. O sea, lo que teníamos nosotros como relaciones y vínculos, nada. Ahora es, hagamos de todo, pero no somos nada y no me llames, amigobios, amigos con derechos, etcétera, ¿no? Marginamiento general de lo religioso con muerte de Dios propositiva y en aumento. Internet, único sitio veraz y creíble del conocimiento, único sitio donde emergen los paradigmas y guías del comportamiento. Mente en la red de la existencia real interna, transcurriendo primordialmente un espacio virtual, y el mercado de la publicidad canalizando la instintualidad y la personalidad de bebés hacia el consumismo. ¿Qué debemos educar? Señora escuela, ¿cree usted que puede seguir educando a este nuevo ser humano con una propuesta curricular de hace 2500 años y unos métodos y técnicas de la revolución industrial de hace 250 años, consistentes en dictar clases, en el maestro que todos lo saben, examinar punitivamente, en calificar represivamente, en hacer perder, por lo tanto, asignaturas y años, en invadir de tareas y castigar, en uniformar todos sus actos y todos los demás agregados que usted maneja? Le preguntamos a la escuela. Bueno, ¿qué debemos educar hoy? ¿En dónde estará la nueva escuela? En construcción. ¿Y cómo será esa nueva escuela, no? Hagamos una tímida propuesta. Es que ahora sí empieza la conferencia. Hasta ahora estamos introduciendo. Una tímida propuesta. ¿A qué obedece? A todos los años mirando este cuento. En este colegio, con el Ovejo, hicimos como no podemos hacer nada, porque el ministerio no dejaba, ¿no? Entonces la propuesta con él, que un hombre era genial, era que por lo menos en 11 no recibieran clases, ¿no? Que en 11 se fueran a la universidad. Entonces fue la alianza con las universidades para que recibieran los muchachos. Y entonces tenían una clase en la universidad y salían a la calle y hacían cosas. ¿Para qué? Para que supieran para dónde ir. ¿Cuál es el drama más grande que tenemos los terapeutas de adolescentes? ¿No? El más serio que tenemos es ese, de muchachos de 11 que no tienen ni idea para dónde coger, con 2 mesecitos de una orientación profesional que no sirve para nada. Algo ayuda, pero eso no es. Eso no es, la escuela está equivocada, totalmente equivocada. No puede seguir así. Proponemos crear talento. Crear talento. Talentos y talentosos. ¿Y qué es un talento? Dice María Moliner, moneda imaginaria de griegos y romanos. Es interesante el talento. Capacidad de obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia, es una definición del diccionario. Habilidad o aptitud para una cosa determinada. Definición operativa, la que nos interesa a nosotros. Capacidad humana de desarrollar potencialidades mentales a un máximo de eficiencia. Eso le decimos a la escuela. Desarrolle potencialidades mentales a un máximo de eficiencia. Y olvídese de la ilustración. Olvídese de saber cosas. Eso ya no va más. ¿Quién puede ser talentoso? Cualquiera.
el más grande intérprete de Chopin, yo soy melómano, el más grande intérprete de Chopin es un muchacho japonés. Yo no he visto algo, es para llorar. Cuando uno oye a ese hombre tocando el piano, a Chopin es la emoción total. Ciego y uh, una, tiene una trisomía, es un, es un, uh, es un Down, ciego. Y es imposible encontrar un intérprete igual a ese muchacho. Formando talentosos, primer paso, la pasión. Esto es la técnica, este es entre método y técnica, ¿no? Apasionar por un tema, ¿no? Permitir la pasión. El segundo paso, que agarre lo apasionado y no lo suelte, ¿no? El tesón. El tercer paso que lo producen esas dos cosas es la disciplina. Una persona con pasión y tesón se disciplina. Y por último, que sea realista, ¿no? Que no escoja lo que no puede, ¿no? Lo que no sabe, lo que no puede, el realismo, eso hace parte del trabajo que tendría que hacer el maestro. Entonces traemos una receta. Primero, desarrollar potencialidades. Y aquí le hago un homenaje a Howard Gardner. Lo reconozco, no es lo nuestro, pero lo reconozco. Con Gardner tuvimos oportunidad de tener algún tipo de vinculación a través del maestro Vasco, que era su gran amigo. Era muy interesante, ¿no? Con Carlos Eduardo haciendo de lleva y trae. Gardner. Bueno, Gardner, ¿qué método empleó? Fue deductivo, ¿no? De lo deductivo a lo inductivo. Fue vertical, fue un método vértice intelectual y deductivo, utilizó. Él partió de teorías, y sobre las teorías generó unos modelos teóricos de inteligencias, y entonces los planteó y sobre ellos basó toda su teoría y lo dejó como una guía para un posible modelo educativo, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes lo que se llamó las inteligencias múltiples. Él lo llamó mentes múltiples, no inteligencia. En la traducción fue que le pusieron inteligencias múltiples, ¿no? La lingüística, la lógico-matemática, la corporal y kinésica, la visual y espacial, la musical, la interpersonal y la naturista. Ese es el planteamiento de Gardner. Nosotros tuvimos una gran sorpresa. Cuando aparece el libro de las inteligencias múltiples, nos sorprendió mucho, porque nosotros llevamos 10 años trabajando el modelo de potencialidades, que es el que nosotros traemos, pero desde un vértice pragmático e inductivo. Nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo es la mente de un ingeniero? ¿Cómo es la mente de un arquitecto? ¿Cómo es la mente de un poeta? ¿Cómo es la mente de un abogado? Y empezamos a mirar qué potencia se había ahí. El arquitecto, pues, es un matemático en un sentido, pero ante todo es un estético y un dominador del espacio. Entonces, tenemos, fíjense, la cantidad de potencias que tiene que tener un oficio. Nosotros partimos de un vértice pragmático inductivo. Gardner partió de un modelo deductivo. Nosotros partimos de un modelo inductivo y empezamos a mirar entonces que la gente tenía habilidades psicomotrices, tenía manejos conceptuales, habilidades lógico-matemáticas, sensibilidad estética, destreza espacial, habilidad memorística, capacidad lingüística, desarrollo afectivo y emocional y pericia de adaptarse, ¿no? Un buen abogado, la pericia adaptativa es absoluta, ¿no? Entonces, de ahí nosotros sacamos lo que llamamos las potencialidades, ¿no? Y entonces hacemos una propuesta. Necesitamos desarrollar potencialidades. Las potencialidades, ¿dónde se desarrollan? Pues lo claro lo tenía desde Comenius para arriba en la línea que vimos, ¿no? Terminando con Piaget. Lo tenían claro. Es decir, las potencias están ahí en el niño, uno las puede ver. Hoy tenemos pruebas, test, etcétera, para medir potencia.
No las potencias nuestras, van las inteligencias de carnes y están mal medidas, ¿no? Ya, porque nosotros no tenemos la platica que tiene Harvard. No, no hemos podido hacer muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? La investigación de autismo se paralizó porque no platica para seguir, etcétera. Bueno, entonces nos quedamos un poco en la teoría, ¿no? Pues el desarrollo de la potencialidad tiene que darse desde la primaria. Ese modelo que estamos hablando de la unidad pedagógica, el modelo de los kindergarten, tiene que servir es para observar potencia, no para medir los niños. No es que se equivocaron, le dio por medir los niños. Entonces, todo ese trabajo que hicieron, todo ese desarrollo humanista se perdió. Ahora hay niños normales y niños anormales. ¿Qué tal ese cuento? Y el que no lleva la psicomotricidad, no sé qué, hay que hacerles terapias de sí sé cuándo. Y los chinitos llenos de terapias. Cuando hay que mirar al niño lo que tiene de potencia, esa no tiene, pues déjelo quieto. No tiene esa, tiene otra. ¿Qué? El Belgajo va a ser futbolista, ¿para qué las matemáticas? No lo jodan con eso. Y punto. O va a ser matemático, que le enseña poesía, si no distingue, para él es igual un poema de Neruda que la lista del mercado, déjenlo quieto. Eso es, no ya la diagnosticadera, ¿no? Niño normal, psicomotora, lingüística, dele, y todos para la fonoaudiología, no quiere decir que nos hagan un buen trabajo, y lo hacen, pero ante todo porque los contienen y los quieren. Y le suben la estima, porque toda esa cosa le revienta la estima a los chinitos. Es decir, todo ese modelo que produjo Comenius, pa'l carajo, con el cuento de la normalidad. Entonces, la escuela es la que tiene que dedicarse. Por eso es tan bello ese trabajo que propuso Carrasquilla y Pacho y todos ellos en la unidad pedagógica, que era tan bello, ¿no? Libres, hagan lo que quieran, no jueguen. Y se trataba era de eso, ¿no? Y desarrollense al máximo y sean creativos, que era lo que importaba, ¿no? Entonces, en la primaria se perciben las potencialidades y se comienzan a trabajar. Y los niños se van juntando en grupos. Eso es lindo ver todo eso. Ahora, escuelas pequeñas, obvio, que queden cerca de la casa. La vaina de la escuela para allá 3 horas en bus, no, es una locura. Es que la educación es que volverla a hacer toda. Pero para eso necesita mucha platita. La mitad del presupuesto nacional. Entonces, claro, se plantea un nuevo maestro. En el caso de ya las potencias desarrolladas y la posibilidad de hacer una inmersión en los temas, pues es un maestro dispuesto a aprender, no es un maestro dispuesto a enseñar, sino un maestro dispuesto a aprender. La que sabe la red, así es absolutamente sabionda. Y ahora con la inteligencia artificial peor, ya escribe libros, pues ya no, el mío no, ojo, yo no lo estoy escribiendo, yo estoy escribiendo yo. Pero a veces me dan ganas de entregarlo a la inteligencia artificial para que lo escriba. Hay temas que digo, mierda, me quedan grandes, ¿no? A que sabes la red. Y utilizar el currículum múltiple, ¿no? No el currículum único, sino permitir el currículum múltiple. Y olvidarse de ese cuento del Ministerio de Educación. Tiene que acabarse esa vaina de la Secretaría de Educación, que 2 horas, 5 horas de matemáticas y 4 de no sé qué. Entonces, marica, eso hay que acabar con eso. Claro, eso hay que acabarlo. Que hacer una revolución educativa. Entonces, un maestro aprendiz, el modelo maestro aprendiz, tiene que volver el modelo maestro aprendiz. Era un modelo maravilloso. El, y un maestro de una habilidad. Yo lo digo porque los tenemos esos maestros. Nosotros teníamos una escuela que la cerró la Secretaría de Educación. Eso fue un crimen. Nos cerraron el colegio. La Secretaría de Educación lo cerró en pandemia. 35 años, lo cerró en pandemia. Se le dio la gana, lo cerró. Nos dejaron los niños en el aire, nosotros entregando trabajo tan grande que habíamos hecho, entregando, buscando colegios y a dónde metemos estos niños con un modelo como el nuestro. Eso fue un drama terrible. Pero bueno, se la vi.
Modelo maestro aprendiz. Entonces, ese maestro aprendiendo todo el tiempo. Pronto aparecía un muchacho con un tema. Yo esa vaina no sé, pero aprendamos y se dedicaban, entremos, los dos se dedicaban a entrar al internet y dele y buscaban. Y el que más aprendía, ¿quién era? El maestro. Sabía de todo, ¿no? Ahí sí, universales totales, ¿no? Renacentistas puros, maestro renacentista, que está aprendiendo todo el día, ¿no? Con líneas de aprendizaje descubrimos, para poder manejar este modelo de potencialidades, vimos unas líneas de aprendizaje que eran muy claras, ¿no? Las líneas matemáticas, gentes que se van para allá, el grupo de los matemáticos, ¿no? El grupo de los biológicos, el grupo de los intelectuales, de los humanistas, de los deportistas, de los ingenieros, de los arquitectos, de los economistas, de los estéticos, de los comunicacionales, que son todos, ¿no? Hoy la cosa comunicacional es brutal, ¿no? El manejo de la red es impresionante, ¿no? Y apostando a un modelo de felicidad, de goce, de disfrute, no de sufrimiento. Una persona apasionada, con tesón, metido en un tema, profundizando, el disfrute es absoluto y total. Y el aprendizaje es todo. Entonces, ¿cuál examen? ¿Cuál nota de qué? ¿Para qué? Pero total, no tiene sentido. Y aparece la pasión por el aprender, de todos, ¿no? Y obviamente el tiempo libre para que goce y la pasen rico, no hacer tareas pendejas en la casa, ¿no? Y así desarrollamos lo que tanto los muchachos quieren y lo que tanto les falta y lo que tanto problema. ¿Por qué están renunciando? Terminan el bachillerato, ¿qué universidad ni qué carajo? Ya no, ya la universidad están renunciando, las universidades están cerrando, van a tener que cerrarla. Ahora, antes uno por los Andes, para entrar a los Andes, hoy pasa uno y le echan mano, ¿eh? ¿Usted no se quiere matricular? El problema es muy serio. Entonces, ayudarlos a desarrollar en esos 6 años de bachillerato una identidad de oficio, que hagan sus propios grupos, que se agrupen entre ellos, que intercambien, pasen de un grupo a otro, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que pueden pasar en este tipo de educación que nosotros proponemos. Y de esa manera generar gentes que sepan para dónde van. Un muchacho que le gusta la cocina, termina el bachillerato siendo un señor chef de cocina, carajo. Y punto, qué matemática, ni qué, no, cocina. Y lo mismo el de matemática, es lo mismo el de ingeniería, es lo mismo el arquitecto, cada cual metido en su cuento. Los que están haciendo eso son los de homeschooling, ¿no? Conozco a la persona que trajo el homeschooling de Estados Unidos fuerte, la que maneja todo ese cuento, y es impresionante el modelo, están usando este modelo, ¿no? Con un niño de 12 años, recuerdo, su abuelo, uno de los más grandes arquitectos del país, y el niño un día se sentó con el abuelo y le dio sopa y seco al abuelo. No tenía ni idea el abuelo de lo que eran los modelos arquitectónicos y su historia. El tipo le dio sopa y seco 12 años. El abuelo me dijo, este tipo me acabó. Yo no tenía ni idea, no de cuál que este tipo habla. 12 años. En su casa. Homeschooling. Apocalipsis. Bueno, nos hacemos preguntas, ¿no? Quisiéramos una posmodernidad democrática. A mí me apasiona hombre, todo eso que vimos, pero democrático. Lo que incluye un modelo amoroso de relación interpersonal. La democracia incluye eso, ¿no? Satisfecho consigo mismo, como quisiéramos, ¿no? Amante de la naturaleza, con identidad definida de sus deseos y capacidades. Usa solo lo que necesita y compra solo lo útil. Ya están en eso, ¿no? Claro, el tema de las identidades es bien complicado, ¿no? Porque las leyes de inclusión y el movimiento LGBTI, pues va para adelante, ¿no? ¿Cuántas identidades de género hay hoy? A ver, una cifra. La última que yo vi fueron 82. Ya, en forma, 82 identidades de género. Y apareció otra última, esa me pareció maravillosa. ¿No vieron la noticia? Un tipo que se casó consigo mismo. ¿No lo vieron? Ah, se casó, hizo ceremonia y todo, y se casó él con él.
¿Qué tal es? Pues? Ya una nueva identidad. Tiene un nombre, yo no me acuerdo cómo es el nombre. Sí, es nueva. Que disfrute el resultado de su esfuerzo, ¿no? Discreto, parco y humilde referirse a sus logros, preocupado por los demás, amoroso. Lo espiritual en reemplazo del consumo materialista. Lo espiritual no es lo religioso, pero también puede incluir lo religioso, ¿por qué no? Y el Señor Dios es un tema bien complicado, ¿no? No es un temita tan fácil de manejar, ¿no? Y menos con todas las cosas que hoy se descubren y se descubren y se descubren. ¿Qué tal el cuentico, ¿no? De la materia en el universo? Materia oscura, la materia oscura, la energía oscura. ¿Cuánta materia oscura hay en el universo y cuánta energía oscura hay en el universo? Materia oscura es que no es atómica. Ojo, primer principio de la materia oscura es que no es atómica, o sea, no tiene átomos. Pues madre, ¿cómo funciona eso? Y la energía oscura, más grande que la gravedad y expande el universo. No, el universo no se está contrayendo, no expandiendo. ¿Cuánta materia oscura y cuánta energía oscura hay en el universo? Versus la materia atómica y la energía y básicamente la gravedad. ¿Cuánta hay? 96% de materia oscura y de energía oscura en el universo. O sea, no somos nada. Estamos vivos de milagrito. La biología es un aborto de la naturaleza. Por eso es que se muere la biología. De ahí sacó Freud el cuento del instinto de muerte. Consciente de sus limitaciones y siempre en plan de aprender. Profundo en la observación propia del mundo, fabricado en el crisol del refuerzo de la norma, amoroso en todos sus actos de su vida, amoroso ante todo con quien comparte su existencia, cada vez más respetuoso de las diferencias, con un gran sentido de la equidad y la justicia, viendo el dinero solo como un medio para lograr un vivir complaciente y no como un fin en sí mismo. Por último, pleno de satisfacciones en el deber logrado. Quisiéramos ese posmoderno. Con todo lo que dicen, lo que está planteado, demócrata puro. Mañana, ese sí que nos preocupa, ¿no? ¿Quién está cambiando el mundo? ¿Quién educa? Habíamos hablado, ¿no? ¿Quién da paradigmas de comportamiento? ¿Quién le dice a un niño, a una niña? ¿Quién lo orienta sexualmente? Porque es que lo que uno ve en la consulta es que los que recibimos del bulto, los que llevamos del bulto somos los terapeutas y estamos enfrentados a esa realidad. Yo tengo una persona de género masculino, de sexo biológico femenino, género masculino y homosexual masculino, que tiene un novio que tiene género sexual femenino, género psicológico masculino y son novios homosexuales masculinos en cuerpo de mujeres. ¿Cómo la ven? Y eso es lo normal, esa es la presentación, ese no es el problema. Yo no trato eso. El problema es su infelicidad, su sufrimiento, sus 5 intentos de suicidio. Eso sí es un problema. ¿Por qué se están suicidando nuestros muchachos hoy? No recibimos sino eso todo el día. Putin y suicidio. Estamos, bueno, ¿quién está cambiando el mundo? ¿Estará la escuela en condiciones de enseñar? ¿Existirá un local llamado escuela? Hablando del homeschooling. ¿Será la escuela solo virtual? El único problema que tiene el homeschooling es que tienen que preparar a los muchachos para tener el bachillerato con el ministerio. Entonces ya tienen unos modelos muy particulares para poder pasar los exámenes del ICFES. Aquí en Colombia, en otros países vale huevos, no existe esa cosa loca y llamada ICFES. ¿Será la escuela solo virtual? ¿El conocimiento será automático a nivel preconsciente en red de pensamiento universal? ¿Qué tal cuando le instalen a uno todo? No, que yo quiero aprender alemán. Ya, ponen el alemán.
Yo no ayudo a nadie. ¿Qué tal esa vaina? Y eso está al portas de pasar. Al portas. El ser humano, como lo vemos, va a ser una vaina mezclada entre organicidad, biología y máquina, ¿no? ¿Primará la vinculación real o la virtual? ¿Existirá el perfecto maestro virtual? ¿Cuáles serán los patrones éticos y los valores que guiarán la conducta? ¿Será suficiente la ética de la red omnipotente, omnipresente, omnisapiente? ¿Cuánta de intimidad en el pensamiento en redes será posible? Ese es el otro cuento, ¿no? ¿Será el proceso educativo un continuum preconsciente en red de nacimiento a muerte? ¿Se llegará a una sola mente universal? ¿Estamos a puertas de un cambio estructural de ser humano? Y gracias por su atención, queridos. Bueno, traté de contarles un libro entero en una horita y media. Ahí está el libro afuera. Estoy haciendo propaganda al libro. Ese fue tantos años haciendo esa, produciendo eso, ¿no? Nada más creando talento, respuesta a una escuela inoperante. Tiene que llamarse así, porque ¿cómo más se puede llamar? Bueno, queridos, muchas gracias. Y después me vuelvo público, respondo preguntas, pero creo que va a haber una... Ok. Gracias, doctor. ¿Qué tal, doctor? Con la brillantez y el conocimiento y la jocosidad del doctor, podríamos estar aquí muchas horas. Gracias, doctor, muy amable. Quien pueda, siga. El ingeniero Luis Campos, por favor. Gracias. Esta plenaria va a ser moderada por las doctoras Diana Álvarez y Sandra Ramírez. Entonces, 15 minutos y luego salimos 15 minutos a tomar un café. Bueno, sigan. Listos. Bueno, bienvenidos. Hola. Hola. En principio, mil gracias. Mil gracias por llevarnos como a este viaje de ilusión, de aterrizar a lo largo de la historia de la humanidad y aterrizar en nuestra actualidad. Al doctor Luis Campos hemos estado con él desde el 2009 más o menos. Y parte de esta plenaria es contarles cómo él nos modificó, nos resignificó el apreciar al ser humano. Trabajar con el paciente como persona desde sus necesidades y en especial desde sus potencialidades. Entender que todo ser humano, por el solo hecho de estar vivo, tiene una misión y un potencial para enseñarnos a los otros. Que las vías primarias de la primera unidad funcional, de las que nos hablaba Luria, que trascienden a las vías de asociación secundaria, tienen una gran importancia en su función de decirnos que estamos aquí y ahora. Que un movimiento, por poco importante que pareciera, es esencial para conectarnos con el mundo. Y que a través de la tecnología nos permitimos acceso a la comunicación bidireccional con aquellas personas que por sus dificultades o circunstancias requieren de un sistema de comunicación alternativa y aumentativa para dar bienestar y calidad de vida. De manera que reconocemos en cada una de sus capacidades mecanismos tecnológicos accesibles a las personas que les permitan tener actividades de participación y autonomía. Mil gracias por inspirarnos. Muy buenos días para todos. Bueno, quiero agradecerle al doctor Carvajal por su conferencia y por brindarnos la oportunidad de reflexionar sobre la educación en este momento. Me gustaría agregar que como sociedad tenemos la responsabilidad de repensar nuestro sistema educativo, ya que durante 250 años hemos mantenido paradigmas y estructuras que ya no se ajustan a las necesidades y gustos de los niños y las niñas del siglo XXI. Igualmente, tenemos que tener en cuenta
que hoy en día nuestros niños y nuestras niñas son diferentes, nacieron en un mundo conectados e interactúan con la tecnología desde una edad muy temprana. Igualmente tienen acceso a la información ilimitada. Su forma de aprender, pensar y crear es distinta. La inteligencia artificial nos presenta un nuevo desafío. ¿Cómo podemos crear un modelo educativo que se adapte a las necesidades del siglo XXI? ¿Estamos preparados para crear un sistema que cumpla con las necesidades y gustos de los niños y las niñas actuales? Es hora de repensar la educación, es hora de crear un modelo que se centre en el desarrollo integral del ser humano, que fomente la creatividad, la curiosidad y la innovación. Me gustaría por último dejar una pregunta en el aire. ¿Realmente como sociedad estamos listos para afrontar este desafío? ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras prácticas y nuestros valores para crear un modelo educativo que se ajuste a los niños y las niñas para un futuro que es aún tan incierto? Muchas gracias y con esto abro el espacio para las preguntas a los doctores. Quisiera, si me permitís, un planteo, Claro. escuchándolo, doctor. Bueno, saben, yo vengo de Argentina. Argentina está pasando por un proceso importante a través de Milei, nuestro presidente, pero con el respecto al tema educativo, es triste, pero durante casi 20 años de gobierno populista, hoy 7 de cada 10 chicos no sabe leer, interpretar el texto. Hay un gran problema laboral porque los adolescentes van a las empresas y no pueden dar el examen porque ni siquiera pueden leer el diario por el modelo educativo que se aplicó. El chico puede hacer, ¿cómo le vamos a calificar? ¿Cómo le vamos a poner un 1, un 2, un 3, un 4? Puede faltar las veces que quiera, puede, no se molesta. Antes la maestra era, cuando era mi época, si te llegaba la maestra a citar a tu padre, vos tenías que entrar muy sutilmente y decir, no llegabas a decir, mira papá que, y ahí venía un ojotazo volando. Si lo dijo la maestra es porque algo hiciste. Hoy el padre va a pegarle a la maestra. ¿Y qué nos pasa hoy? Nos plantean, o sea, el modelo nuevo educativo que se va a plantear ahora por el desastre, va a volver al modelo antiguo. O sea, el respeto de la escuela es como la autoridad después de la casa, el concepto fonológico de las letras, o sea, se aprende por ahí, la cursiva, o sea, volvemos a la época de mi mamá me mima mucho. Evidentemente, ese modelo, como usted dijo, funcionó porque salimos de ahí. Así que bueno, yo vi todos los cambios educativos en el nivel de educación especial y la verdad que fue un caos. Y a nivel de tecnología, yo digo, no pensemos muy grande, por lo menos allá, en todos los conceptos tecnológicos ultramodernos, porque no tenemos conectividad al salir de mi casa. O sea, yo tomo la ruta y se me acaba internet. Los docentes, cuando fue la época de la pandemia, me tocó dar clase virtual y no podían conectarse porque no tenían plata para el crédito o no les llegaba internet a la escuela. Entonces, creo que cada región, cada país es un mundo en este concepto. Y por ahí viene trabajando en este tema de las tecnologías adecuados a la situación. Está bárbaro, Elon Musk implanta un chip y podemos manejar la computadora desde la cabeza, pero ¿quiénes acceden? O sea que volvemos a generar una barrera de la discriminación, ¿no es cierto?, tecnológica.
Entonces, los modelos técnicos es lo que le sirve al niño. Antes iba a la escuela y decía, ¿y chicas, hicieron algo con la XT? No, no, estamos esperando la Pentium porque sale ahora. Cuando salió la Pentium, ¿y hicieron algo? No, no, porque ahora viene la 386. Después la 286 y la 586 y nunca hicieron nada. Entonces, por eso es no tenemos que pensar en tener lo último, porque aparte lo último no existe. ¿Quién tiene el último modelo de celular? De acá. En el momento que tuvieron el último modelo, ya salieron 62 modelos de celulares mejores que el que tienen. Entonces, tenemos que aprender a usar los recursos que tenemos. Ahora sí, les dejo las preguntas. Bueno, buenos Yo días. quisiera decir, yo tengo 4 nietos porteños, Ah, mira, el Che. 2 hijas en Buenos Aires. Entonces, pero fíjate que ese modelo educativo, claro, el problema es que era populista, pero era muy bien planteado en términos de, de que había de verdad aportes del Estado para la educación gratuita, todas esas cosas maravillosas, pero no había con qué pagarle. Es que el problema es que para hacer eso necesita mucha platica y como se la gastaron toda. Entonces, Bueno, yo no soy político, ¿no es cierto? O sea que en este caso, el modelo que tocó ahora Milei, realmente la Argentina lo necesitaba porque era ayer un descontrol de gasto, ¿no es cierto? Y ahora con la educación pública, universitaria. con el tema de las universidades, que tiene que ser gratuita, bárbaro, pero es un modelo que, como yo dijo, fui a Costa Rica y se paga derecho a examen. O sea, el alumno paga derecho a examen, gratuita, paga derecho a examen. Sale mal, paga el doble. Sale mal, paga el triple. Sale mal, no va más. México, lo mismo. Sale mal. Allá podés estar en primer año 10 años. Sí, cierto. Tenés más, te pagan para que vayas a la universidad. Los modelos que hay en lo que es la provincia de Buenos Aires te pagan para ir a la universidad. Te dan un subsidio para ir a la universidad. Y claro, ahora el tema que están poniendo el déficit cero, empezaron a saltar temas como el chofer del decano gana 200 veces más que un maestro. Entonces, de ahí está la plata. ¿Dónde se fue? Bueno, en mi caso, yo tengo que pagarme el ómnibus para ir a dar clase, y suerte que me lo reintegran porque doy 20 horas semanales. Si doy 30 horas semanales, no me lo reintegran. Y el costo del ómnibus es el 50% de mi salario. Antes, con un salario mío de la universidad, viajaba a Guadalajara, porque hacía la beca, o sea que en el 2010 iba con un salario. Me pagaba el avión, tenía la estadía y encima recibía la beca. Hoy necesito, no hoy, sino años anteriores, ya necesitaba 10 salarios para hacer lo mismo. Así que es muy, ¿viste? Es muy complejo. Es muy complejo el tema de lo que es un país en sí, de otro país, como vos decías, anda a decirle gordito al chino. Ni llegaste a decir la G. Es eso, ¿no es cierto? O en Rusia, cuando están los dos, ¿viste? Está Putin y el chino con la taza de té y no saben cuál tiene de las dos tiene el veneno. Están dudando. Bueno, hacemos el espacio. Bueno, buenos días. Mm, Pues muchas gracias por las dos intervenciones. Un poco la pregunta va para el doctor Carvajal y hace referencia pues a la propuesta del modelo educativo, pues que obviamente sería el que quisiéramos.
Eh, yo trabajo en Secretaría de Educación y digamos que una de las acciones en las que estoy es permitir, bueno, dar acceso a la población con discapacidad al sistema educativo. Entonces, en ese orden de esta propuesta educativa que planteas tan interesante, que realmente pues sería pues ideal que llegásemos a ella, pero pues tenemos unos lineamientos que el ministerio nos da y pues obviamente está bastante lejano de esto. Quisiéramos llegar allá, pero la voy a aterrizar. La pregunta es, ¿dónde en este modelo que tú planteas caben las poblaciones diversas que tenemos? Porque no solamente hablamos de la discapacidad, sino también nosotros damos acceso a la población indígena, a la población afro, en fin, a todas las poblaciones, a la población víctima del conflicto armado, eh, a la población, a las mujeres eh, que han sido víctimas de abuso, a los migrantes, que tenemos una alta población. Ahorita tenemos 65.000 migrantes en el sistema escolar y tenemos que ser garantes de que este acceso cumpla con las condiciones de todos y pues realmente estén incluidos en el sistema escolar. Entonces, pues en este modelo que tú planteas, que obviamente hoy por hoy el que tenemos, pues no es garante en su gran mayoría de que estén allí, aunque sabemos que tenemos que ser garantes de este acceso y damos el acceso, pues el mismo sistema escolar los excluye en algún momento. Y aquí no mencioné una población que tú mencionaste en las intervenciones, son los jóvenes en conflicto con ley, que también hacemos, también los incluimos en el sistema escolar, en un sistema exclusivo para ellos porque están cumpliendo una sanción por el delito. Pero digamos que ellos también han sido excluidos del sistema escolar. Entonces, en este modelo que planteas, ¿dónde está toda esta población que, pues que es difícil, que necesitamos vincularla y que tengan garantías de derecho, de igualdad y de equidad, que es lo que no se ve? Bueno, yo quería que me hicieran preguntas, no preguntas imposibles de contestar. Voy a tratar. Claro, lo primero, pues es, cuando uno plantea un modelo, está con conciencia de que está planteando una utopía. Eh, sí, los modelos que casi siempre obedecen al cerebro recalentado, ¿no? A una necesidad que uno ve y entonces la responde teóricamente, ¿no? Lo que tú has planteado es muy interesante, que es la operatividad de los modelos, ¿no? Ahí viene primero la preparación que debe tener este maestro desde todo punto de vista. Lo primero es el cambio mental que implica este modelo. Olvidarse, si algo fue para nosotros difícil como estructura escolar, fue aplicar el modelo, por lo menos parte del modelo, porque teníamos dos presiones. Una presión era externa, era la obligatoriedad que se tiene frente a la ley de hacer cosas exigidas por la ley. No hay nada que hacer. Pero el otro eran los maestros, que traían una concepción de educación sumamente compleja, que era la educación clásica. Entonces, cambiar eso era, era divertido en un sentido, pero duro en otro. Eh, trabajar y trabajar buscando este cambio mental de que de verdad esto funcionaba, ¿no? Que no se preocuparan tanto por averiguar qué sabía la persona, ¿no? Examinarla, calificar, que no se preocuparan tanto por eso, sino de otra manera mirar la educación. Yo creo que, claro, hay una propuesta, una propuesta. La operatividad es la que tú traes, que es la parte compleja de la propuesta, ¿no? ¿Cómo se haría operativo? Por ejemplo, pensemos en algo que dijiste que me llamó la atención. Los migrantes. ¿Cómo hacer con un niño migrante que viene de otro país
con los problemas serios y que llega con una educación ya planteada, que era lo que nosotros veíamos también, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con los muchachos, nosotros recibíamos, esta escuela era muy de apertura, entonces se recibía en cualquier momento a cualquier persona que traía problemas muy serios, porque éramos también, nuestro trabajo terapéutico también influía en la escuela, recibíamos personas con problemas, no todas, pero con mucha frecuencia personas con problemas, echados de otros colegios, etcétera. Y ya, por ejemplo, en cursos avanzados, les pasaba esto que tú estás planteando, ¿no? ¿Cómo diablos el mismo estudiante cambiarle la mente para que entienda que hay otra modalidad de educarse, distinta a la oficial y clásica que traía? Sí, la operatividad de este modelo, pues es un ideal, estamos hablando de una utopía. La operatividad tendría que darse en el terreno, pero teniendo claro algunos puntos. Primero, un cambio estructural de la mente del maestro. Un maestro dispuesto a aprender, un maestro dispuesto a incursionar en el conocimiento, un maestro dispuesto a estimular la creatividad y la conceptualidad, un maestro dispuesto a otras cosas distintas como propuesta educativa y no de aprender cosas y de llenar un currículum y de tener la satisfacción de que hay un conocimiento aparentemente adquirido. Entonces, esto es lo primero y fundamental. Y lo segundo, la posibilidad de que los estudiantes, también dentro de un proceso que tiene que empezar en primaria. Yo recuerdo cuando hablando de la unidad pedagógica, con el trabajo que hicimos con Jaime, cuando llegó y me dijo, yo quiero seguir este modelo del juego en el bachillerato. Le dije, no, Jaime, yo creo que ahí sí estás equivocado, porque el cambio estructural del pensamiento del niño, el adolescente, implica otro modelo. Entonces, ¿cuál sería? No le pude responder. Hace muchos años, 20 años, más de, 20 y pico de años. Ahora le podría, y en mi libro digo, ahora sí le podría responder a Jaime, porque ya murió. No, ahora sí le puedo responder, después de que hicimos la investigación, ahora sí diría, este es el modelo, porque tú empezaste por donde era, permitir que los niños tuvieran conciencia de sus potencias, y ahora sí habría un modelo. Ahora es un modelo que se va a enfrentar a una realidad educativa, tanto en el maestro como en el Estado, digámoslo así, como en la oficialidad educativa. Claro, es una utopía. Lo que pasa es que hay que decir algo frente a la grave crisis que se está viviendo en la escuela. No, yo no, la clínica, entonces vamos a la clínica, mis colegas, la gente que trabaja, lo que hacemos, estamos recibiendo graves problemas. Esto que tú estás diciendo de muchachos que no saben leer ni escribir y están terminando el bachillerato. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está? Sí, ¿por qué nosotros ya aprendimos a leer y a escribir? Porque éramos obedientes. Y el problema es la obediencia, ¿cómo Claro. lo...? Y la otra cosa que se está viendo es la falta de responsabilidad de los adolescentes en el trabajo. Llegar tarde es lo mismo, le da lo mismo. Porque no están apasionados, viejo. La propuesta es que si uno tiene una persona apasionada, que llegar tarde, no está ahí todo el tiempo, porque tiene pasión. Fíjate que los muchachos, ¿por qué diablos le entregamos a los muchachos a que los apasionen otros, los influencers, la tecnología de los juegos? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos todos esos instrumentos para apasionarlos en el conocimiento? No solamente en el conocimiento, en la capacidad creativa, que es lo más importante. Profundizar el conocimiento para conceptualizar y ser capaces de ser creativos. Es decir, yo lo que veo es que entregamos con el modelo del goce, entregamos a los muchachos a quienes les producen el goce, cuando la escuela les produce el sufrimiento. Entonces, está equivocada la escuela, porque el goce no va a cambiar en la mente de ellos. El buscar el disfrute no va a cambiar. Entonces, démosle una educación que genere un disfrute.
Entusiasmémoslo, generamos pasión, pero eso tiene que empezar desde la primaria. Por eso es una utopía. Yo me callo. Buenos días para todos y para todas. Primero, muchísimas gracias por ambas intervenciones. Tengo que decirle al doctor Guillermo Carvajal que yo me hice maestra por usted. Veía su programa Aprendiendo a Crecer, no, La Alegría de Crecer en Señal Colombia hace como 20 La años. aventura de crecer. Aventura de Crecer hace como 20 años, no me lo perdía ninguna tarde y descubrí mi vocación de maestra viéndolo todos los días, todas las tardes. Mi pregunta es, aunque ha sido contestada, pero me gustaría de pronto, ¿qué más tienen que decir al respecto? Sí, yo pienso que esa revolución educativa que se ha planteado sobre todo, bueno, en ambas intervenciones, tiene que darse a nivel Estado, a nivel instituciones educativas y también tiene que darse en el aula. Para mí principalmente tiene que darse desde ya en el aula, porque si nos quedamos esperando al gobierno, muchas cosas pueden no pasar pronto, ¿cierto? Y además el docente tiene un poder inmenso en las aulas. Yo soy rectora de una institución que es de mi propiedad y tengo muchas dificultades para que mis maestros y mis maestras eh, implementen otras metodologías, realicen cambios, se salgan del cuaderno. Eh, Creo que no les interesa a veces a mis docentes. Y no estoy hablando mal de los profes porque creo que todos lo hacemos muy bien y con mucho amor. Y mis profesores, en realidad, de mi institución, tienen la particularidad de que son muy amorosos. Rescato mucho esa palabra que usted utilizó y yo pienso que ese debe ser el enfoque principal, ¿no?, de la educación. Pero el no querer innovar, el no querer hacer, el no querer a veces ni siquiera jugar en el aula, eh, ¿cómo puedo promover eso desde mi función directiva? ¿Cómo puedo convencerlos de que el camino es ese? Es mi pregunta, gracias. Otra pregunta imposible. Bueno, yo voy a tratar de responderte con una experiencia. Estaba en nuestro colegio y yo insistía en que había que ir más allá con el modelo, pero la rectora era muy del modelo antiguo, ¿no? Entonces teníamos, no una confrontación ni mucho menos, era muy cariñosa, ella lo entendía, pero les costaba mucho trabajo y con los maestros les costaba mucho trabajo también. Entonces, pensando un poco en lo que se hizo aquí en el colegio, en el moderno, con los muchachos de sexto, en eso entonces sexto, ¿no? De 11 grado. Yo le dije, la propuesta que yo les hice fue, como eran grupos tan pequeños, nosotros, el colegio tenía máximo 80 estudiantes desde kinder a sexto. 80 estudiantes en total, imagínate, y había 12 maestros. Era un ideal absoluto. Entonces, claro, un grupo de 4 y 5 niños. Entonces, yo les dije al grupo, ¿por qué no me entregan los de décimo y 11? Yo tenía un consultorio en una casa muy grande, y yo me levanto un maestro y los trabajamos, los de décimo y 11, por lo menos hagamos el modelo en décimo y 11. Anécdota, por ejemplo, ¿no? Muchacho que era artista, pero hay que hacer tesis de grado. Entonces, ¿cuál fue la tesis de grado del muchacho? Pintó en la pared del consultorio un hermosísimo cuadro y ahí está la tesis de grado. Pues era un artista, ¿qué otra tesis le podemos pedir? Entonces, ok, yo me hago cargo. Nosotros aquí en la institución, en el consultorio, porque era el consultorio nuestro, ¿no? Pero se trabajaban ciertos niños con muchos problemas muy extremos ahí, individuales, porque era más clínico que educativo, pero se trabaja también educativamente. Entonces el espacio estaba dado para, se podía hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, muy bien, se necesita una persona capaz de manejar este décimo y 11, que eran máximo 10 muchachos, ¿no?, pero que no sea maestro.
La condición. Yo lo voy a escoger, pero que no sea maestro. No me llevo ninguno de los de acá, 30 y pico de años con nosotros, porque no, siento que no me van a dar el ritmo. Entonces, pusimos un aviso que necesitábamos una persona con ciertas características, y aparecieron algunos, y apareció un ingeniero que nunca había sido maestro, pero que le encantaba la posibilidad de educar. Y entonces le echamos mano al ingeniero, y esta persona fue la que durante muchos años, por lo menos 15 años, hizo de profesor. Era extraordinario, porque entendió de qué se trataba el cuento y no tenía los vicios, entre comillas, vicios, ¿no? Vicios para este modelo, maravillosos para el otro. Y pudimos llevar a cabo el modelo, ¿no? Claro, hay que educar a los maestros. Los maestros, pues es que han sido descuidados, ¿no? De segunda, lo que tú estabas diciendo, ¿qué tal eso? Que un maestro, cuando el maestro es el que más tiene que ganar en un Estado, es el partero de la cultura, teóricamente por lo menos. Si le echamos mano a toda la instrumentación que tienen hoy, los que están educando a los muchachos, que no son los maestros ni los padres. Mi libro se llama ¿Dónde estás, papá? Yo le iba a poner Papá te odio, pero me dijeron no, es demasiado fuerte. ¿Dónde estás, papá? Porque esa niña de la novela y esas niñas que yo veo, porque veo muchas niñas, más que muchachos, los muchachos son muy de la modernidad, ¿no? Las muchachitas son por maneras todas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que hablan otro lenguaje, un lenguaje que no pueden entender los padres. Y se revientan los padres. ¿Cómo diablos un papá entiende que su hija es no binaria? ¿Cómo digiere un papá ese cuento? Que no es binaria. Si le queda trabajo la palabra homosexual, que está en el no binario. Hablar de dos de las 82 variedades de género, ¿no? Entonces, para hablar de una de las cositas de la gente de hoy, etcétera, etcétera. El tema del respeto, el tema de la obediencia, el tema del sometimiento, todos esos temas religiosos. Llegan las familias altamente religiosas, padres religiosos, realmente creyentes y que practican y creen y lo toman en serio su religiosidad. Y muchachos ateos, niñas ateas. Es muy complejo. Hay dos lenguajes. No hay lugar. Y ese mismo idioma lo habla el maestro. El idioma de los padres. Entonces, ¿cómo diablos la escuela puede manejar eso? Sí. Son lenguajes, son pensamientos, son estructuras de pensamiento totalmente distintas. Entonces, estamos en un lío que se va corrigiendo, se va a ir corrigiendo lentamente en la medida que nos muramos los de la modernidad. Es la única manera como yo veo. Y que los otros vayan asumiendo su cuento, ¿no? Yo me pregunto, 40 años vista, ¿cómo será un maestro 40 años vista, ¿no? Que pertenece a esta generación, que tiene hoy 10 años, 8 años, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo será ese maestro? ¿Cómo quisiera yo tener ese huequito para mirar, ¿no? ¿Cómo será? Porque se vino otro nuevo mundo. Lo que es claro es que se vino un nuevo mundo. Y estamos en el lío de que nosotros pertenecemos al anterior. Y ese nuevo mundo es estructuralmente distinto. Es un poco lo que plantea ahora Finlandia, Suecia, con Claro. volver todo para atrás. Manuales, libros, no tecnología. O sea, en las aulas va a volver el manual, el libro, el cuaderno, porque dieron cuenta que el uso excesivo de la tecnología generó un caos
Pero ese es un mal, ese es un remedio momentáneo, Sí. porque a eso No se lo van vas vendrá otra tecnología mejor. no lo vas a poder tapar, claro. Es que lo que se viene no lo podemos dimensionar. Entonces, ¿cómo diablos crear una escuela para una cosa que no sabemos qué es? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Claro. Si, hoy un alumno puede resolver una prueba con el celular abajo pidiéndole al celular, me está diciendo que necesito, si Juan va al mercado y compra, ¿cómo es la respuesta? Y te la da. ¿Hay que prohibirlo o hay que educar al docente para manejar nuevas herramientas? No, y que el docente haga las preguntas que no puede contestar la inteligencia artificial. Por eso es la O se educación al docente. mueva dentro de otro modelo. Claro. Por eso hay que educar al docente. Claro. Pero ¿educarlo quién? Estamos en un lío, claro, porque hay un cambio estructural de la cultura. Eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, cualquier cosa que digamos es aproximativa, ¿no? Aproximaciones. Y tratar de ayudar a pasar, de ayudar a pasar. Pero ayudar a pasar con cambios. Porque la escuela actual, funcionando clásicamente como para nosotros fue maravillosa, hoy está haciendo un gran daño.